buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos los que están viendo este debate. Les agradezco por estar. Somos 18, 16, sin contar a los que van a participar. 16 personas de la audiencia. Les agradezco. Espero que se puedan quedar hasta el final del debate, porque va a estar muy bueno. Van a poder hacer preguntas, van a poder participar. Este debate es muy importante para el cristianismo, como ya sabrán, porque, porque Dios hay uno solo. Hay un solo Dios. No pueden haber muchos dioses. Jehová. Pero denominaciones cristianas, cosmovisiones cristianas, hay montones. En este debate van a participar dos cosmovisiones cristianas que son las que más hacen ruido, la protestante y la católica. En este debate va a estar la parte protestante siendo representada por Soy Luterano, Mariano, y después la parte católica va a estar representada por Emanuel, caballero apologeta. Este debate va a estar dividido en secciones. Yo voy a ir explicando cada sección. Les recuerdo a los que estén viendo el debate que las preguntas que tengan, las objeciones que tengan, las pueden ir poniendo ahí en el chat y que al final las voy a leer acá las partes que están debatiendo. Bueno, empiezo con la primera sección, que es la de presentación. Yo me presento primero, después se presentan las partes. Yo soy Efraín Franklin. Yo soy moderador de El Creyente. Voy a estar moderando este debate. Soy estudiante de Derecho. Y ahora le voy a ceder la palabra a Mariano para que se presente. Va a empezar Mariano Muy con sus buenas, ¿cómo tres están? minutos de presentación. Mariano, te cedo la palabra. Gracias. Muy buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Mariano. Soy estudiante de teología y por ahí hacer una salvedad con lo que dijo el moderador. Yo cuando hablo no hablo en representación de los protestantes porque no englobo todo el protestantismo que es muy variado, muy variopinto. Simplemente formo parte y tampoco soy la voz de nadie, soy la voz de mi propia voz y de nadie más. Pero sí formo parte de la iglesia luterana y la postura que voy a defender siempre es en base a lo que creo, enseño y confieso como luterano. Dicho eso, un saludo a toda la audiencia y muchas gracias por participar y por estar con nosotros. Gracias, Mariano. Ahora, Emanuel, te cedo la palabra para que te presentes. Claro, mi nombre es Emanuel Alejandro, también mi apodo es Caballero Apologeta. Estoy aquí representando la Iglesia Católica Romana. eh, Estoy estudiando la prepa. A cambio de las iglesias protestantes, la Iglesia Católica Romana está unida en toda su doctrina, no está dividida. Y pues muchas gracias a Franklin por organizar el debate y a Soy Luterano por querer participar y poder enriquecernos de la palabra de Dios. Gracias, Emanuel. Bueno, ya nos presentamos todos. Ahora vamos a ir a la siguiente sección, que es la sección de exposición. Les explico. Cada parte va a tener 20 minutos como máximo para exponer su postura, para explicarse y fundamentarse. Va a empezar Mariano con 20 minutos. Mariano, te cedo la palabra. Bueno, avísame cuando me quedan 5 minutos, así voy cerrando. La, bueno, el tema del debate, para el que no lo sepa, tiene que ver con el fundamento de la iglesia, sobre qué está fundamentada la iglesia. Y en base a esta premisa, la postura que voy a defender yo no es una interpretación ni una doctrina protestante, no es una ocurrencia tardía, sino que se trata de una verdad que atraviesa la escritura por completo y resuena también en los padres de la iglesia. Y simplemente Martín Lutero y los reformadores reafirmaron esta verdad. ¿Cuál es esta verdad? La roca, es decir, el fundamento sobre el cual está edificada la iglesia no es Pedro como apóstol, ni como individuo, ni como papa, sino la confesión anterior de Pedro en Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Este primer bloque voy a dedicarlo a la patrística. A ver, como luterano me encantaría empezar con el testimonio claro e inequívoco de las Escrituras, pero dado que mi rival, que Manuel reniega de la sola Escritura, yo voy a dedicar este primer bloque a la patrística. Ciertamente yo creo y estoy seguro que si Pedro hubiese sido la roca o el fundamento de la iglesia como individuo o como papa, los padres de la iglesia lo habrían dicho de manera unánime y sin tapujos. No obstante, nos encontramos con amplio testimonio de que muchísimos de ellos pensaban otra cosa. Igual que nosotros, dijeron que la roca, el fundamento de la iglesia es Cristo, y no lo dijeron una vez, sino muchas, y no lo dijo un solo padre de la iglesia, sino varios. Quiero comenzar con el testimonio de San Jerónimo, autor de la Biblia católica, autor de la Vulgata, y en su comentario a San Mateo, que es donde se encuentra el texto en controversia que los católicos utilizan para fundamentar toda su doctrina del primado de Pedro, él dice lo siguiente: el fundamento que el apóstol como arquitecto puso es únicamente nuestro Señor Jesucristo. Sobre este fundamento estable y firme está edificada la iglesia. Comentario al Evangelio según San Mateo, San Jerónimo, página 80 para el que lo quiere chequear. No es una cita que se puede discutir, tampoco es ambiguo. Jerónimo dice, igual que nosotros, claramente que el único fundamento sobre el cual está edificada la iglesia cristiana es Jesucristo, no Pedro. Y bueno, más adelante, en referencia justamente al texto en controversia, Mateo 16-18, dice lo siguiente: así, a Pedro, que creía en la roca que es Cristo, le fue concedido el nombre de Pedro. La roca, de nuevo, es Cristo, no Pedro. No hay debate, la piedra, como digo, es sobre el cual está edificada la iglesia para los padres de la iglesia, en particular para San Jerónimo, era Cristo, no Pedro. El mismo comentario estoy citando. Ahora quiero pasar con el padre de la iglesia católica y también por extensión de la iglesia cristiana, que más, o creo yo que es el que más ahonda en esta cuestión, es San Agustín. En su comentario al Evangelio de San Juan dice lo siguiente: la piedra era Cristo y sobre ese fundamento estaba edificado también Pedro. Lo que propiamente es la iglesia en Cristo, eso es figurativamente Pedro en la piedra. No era la piedra, sino que estaba en la piedra. Y en esa figura, Cristo es la piedra y Pedro es la iglesia. Para San Agustín, en Pedro, o sea, para San Agustín y para nosotros, Pedro no era el fundamento de la iglesia y no lo es, sino representación de la iglesia, como lo es el apóstol Pablo y como lo es cualquiera de los que está acá presente como cristiano. Em, Seguimos con el sermón 149 de San Agustín. El Señor, en aquel mismo lugar, después de esas palabras con las que aprobaba la fe de Pedro, mostraba que esa fe era la roca, lo mismo que vengo a sostener hoy yo. Seguimos con el sermón 183. ¿Qué era Pedro sino una figura de la iglesia? Así pues, cuando el Señor interrogaba a Pedro, nos interrogaba también a nosotros, interrogaba a la iglesia. Yo creo que llegado a este punto, lo que puede hacer Emanuel y lo que va a hacer es decir o alegar que San Agustín también en otras ocasiones mencionó que Pedro era la piedra, lo cual es cierto, no lo vamos a negar, hay una contradicción ahí en Agustín, pero por eso mismo yo traigo a colación la retractación, es decir, la palabra final de San Agustín que dice lo siguiente: recuerdo haber expuesto después muchísimas veces aquello que dijo el Señor: tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, de manera que se entendiese sobre aquel a quien confesó Pedro cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, porque no le dijo tú eres la piedra, sino tú eres Pedro, puesto que la piedra era Cristo. Retractación de San Agustín 21.1. San Agustín categóricamente niega que Pedro sea la piedra sobre la que se edifica la iglesia, sino que, a ver, igual que nosotros, él afirma que aquel a quien confesó Pedro, esa es la piedra sobre la cual se fundamenta la iglesia. Ahora, un documento luterano, el Tratado sobre la Primicia del Papa, dice lo siguiente: la iglesia no está edificada sobre autoridad de un hombre, sino sobre el ministerio de la confesión que Pedro hizo. Tratado sobre el poder y la primacía del Papa, en párrafo 25. El texto también cita a otros padres de la iglesia, Orígenes, quien interpretaba a la roca como la fe confesada por Pedro, lo mismo que enseñamos nosotros. Ambrosio, Hilario, Beda el Venerable y San Cipriano, todos ven en la confesión, no en la persona ni en el individuo de Pedro, el fundamento de la iglesia cristiana. Juan Crisóstomo, de igual manera, afirma que Cristo no edificó su iglesia sobre ningún hombre. Dado todo este testimonio de los padres de la iglesia, podríamos afirmar categóricamente que, por lo menos para los padres de la iglesia, es decir, los padres de la iglesia católica y nuestra iglesia también, Pedro no es la roca sobre la cual está edificada la iglesia cristiana. Em, no solo nosotros, perdón, sino que también los padres de la iglesia negaron esto varias veces.
Así que si de alguna manera Emmanuel quisiese insistir en que Pedro es la roca sobre la que está edificada la iglesia, no va a tener que debatir solo conmigo, sino que va a tener que tachar a San Jerónimo, va a tener que desautorizar a San Agustín, va a tener que callar a Juan Crisóstomo y va a tener que reescribir medio milenio de historia cristiana. Y aún más, yo creo que ahora inclusive Manuel podría apilar 1 millón de citas de los padres de la iglesia diciendo Pedro la piedra. Y aún así no serviría de nada, porque con las tantas citas que presenté yo, bastaría para anular cada cita que presenté él. ¿Y por qué digo esto? Sencillo, porque para los católicos la tradición es infalible, es decir, no se puede contradecir. Entonces, si de alguna manera Manuel quisiese decir que la piedra es Pedro o que el fundamento de la iglesia es Pedro, tendría que negar el otro de los fundamentos, de los pilares de la Iglesia Católica, que es la tradición, y tendría que abrazar la sola Escritura, lo cual lo convertiría irónicamente en un luterano. Ahora bien, hablando de sola Escritura, a eso quiero dedicar el segundo bloque de mi exposición, y quiero que hagamos junto un análisis de Mateo 16-18, que es donde se encuentra el texto que utilizan los católicos para fundamentar su doctrina. Tú eres Pedro, pero sobre esta piedra, sobre esta roca, voy a edificar mi iglesia. Transliterado del griego sería su ei Petros kai epítote te Petra. Las dos palabras claves acá son Petros y Petra. Petros, es decir, el nombre de Pedro, significa una piedra pequeña, o una piedra que yo puedo mover de un lugar al otro, es una palabra masculino, mientras que Petra, por el contrario, hace referencia a un fundamento, a una masa rocosa que no se puede mover, es decir, hay una distinción enorme entre un término y el otro. No significa lo mismo Petros, el nombre de Pedro, una piedra pequeña que yo puedo mover de un lugar a otro, que Petra, el fundamento sobre el cual está edificada la iglesia. En ningún momento Jesús dijo, sobre ti edificaré mi iglesia. Si Jesús hubiese querido decir que sobre Pedro iba a edificar la iglesia, hubiese utilizado epicé. No obstante, Jesús dice epi teute te Petra, sobre esta piedra. Ahora bien, un texto no se puede entender solo con un versículo aislado y fundar una doctrina, la cual es el fundamento de tu iglesia, sobre un versículo aislado, sino que hay que ver todo el contexto del versículo. Y esto es lo que vamos a hacer ahora. Jesucristo hace una pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Versículo 15. Pedro contesta a Cristo, confiesa a Cristo como el Hijo del Dios vivo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, versículo 16. Acá es donde Jesús felicita a Pedro por esta fe y le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, etcétera, etcétera, versículo 17. Jesús declara ahora sí este juego de palabras, Petros, Petra, y dice, tú eres el Petros, tú eres Pedro, pero sobre esta roca, sobre esta piedra, sobre esta Petra, yo voy a edificar mi iglesia. A ver, la única roca, la única piedra, el único fundamento que no se puede mover presente en el contexto inmediato de este texto no es Pedro, porque Pedro es un hombre infalible, sino su confesión anterior. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús no se refería a Pedro, se refería a la confesión que acababa de salir de los labios de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero como digo, un texto no puede, una doctrina no puede basarse en un solo versículo, pero tampoco se puede basar en un solo fragmento de la Biblia, sino que tiene que estar armonizada con toda la escritura. Y es por eso que ahora voy a traer testimonios claros de la Biblia que refuerzan esta interpretación de Mateo 16-18. Y voy a empezar con el texto, el cual Emmanuel no va a poder esquivar en todo el debate, y se encuentra en 1 Corintios 3:11, y dice lo siguiente: nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Otro fundamento. Ya no estamos hablando del fundamento que ya demostré categóricamente que no es Pedro, sino que estamos hablando de otro fundamento. ¿Puede haber un fundamento aparte de Cristo? Imposible. Pablo lo está negando categóricamente. ¿Pedro puede ser este fundamento? No. Si nadie puede poner otro fundamento aparte de Cristo, significa que nadie puede poner otro fundamento aparte de Cristo. Por eso traigo un texto que es claro. Pablo lo desmiente categóricamente a Pedro como fundamento de la iglesia. Ahora, Cristo es el único fundamento de la iglesia. Este es el punto que yo vengo a defender hoy. Y esto está afirmado por Pablo. Y cuando Pablo habla, no es Pablo quien está hablando, sino que es el Espíritu Santo hablando por boca de Pablo. En tal caso, para afirmar que Pedro es el fundamento de la iglesia, o siquiera que Pedro es otro fundamento junto con Cristo, tendríamos que desmentir a Pablo y tendríamos que decir que tanto Pablo como Dios que puso esas palabras en boca de Pablo es un mentiroso. Es bastante complicado la tarea que va a tener Emmanuel en su respuesta.
Pero bueno, en este texto me voy a detener después en mi respuesta porque hay mucho más para sacar de este texto desde el griego. Quiero seguir citando textos de la Escritura porque, como digo, mi doctrina se basa, o doctrina responde a toda la Escritura, no solo versículo aislado. 1 Corintios 10:4, y todos bebieron de la misma roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La palabra lo declara de manera categórica, no es alegórico, no hay mucha vuelta que darle, no hay ambigüedad tampoco, la roca es una, es Cristo, y se dice una y otra y otra y otra y otra. En ningún momento se dice que el fundamento o que la roca de la iglesia sea Pedro, y ni ningún otro hombre, porque eso también es otra cosa que voy a desmentir después. Efesios 2:20, seguimos con los textos. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo, o sea, es Cristo Jesús mismo la piedra angular. Ahora, mi rival podría hacer una interpretación graciosa de este texto y podría indicar que Pedro es parte del fundamento porque dice el fundamento de los apóstoles. Pero eso es completamente falso. El texto no dice que Pedro es el fundamento, no dice el fundamento son ellos o el fundamento son los apóstoles, sino que dice el fundamento de ellos. El genitivo griego de ellos implica otra cosa, no la persona de la que se está hablando. Em, los apóstoles enseñaron, y acá tenemos el testimonio claro, que el fundamento es Cristo. Y sobre ese fundamento Cristo está Pedro, está Pablo y está cada uno de nosotros. La correcta interpretación de este texto entonces sería, el fundamento de los apóstoles y profetas se refiere a la enseñanza de ellos, es decir, a Cristo, no a personas humanas como una base permanente, sino que como dijo Pablo, no puede haber otra base, otro fundamento aparte de Cristo. Y bueno, Pablo remata esta idea en el versículo siguiente, en Cristo, es decir, en ese fundamento, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Efesios 2:21. Seguimos. 1 Pedro 2:4 al 8. Acérquense a Él, piedra viva, escogida y preciosa para Dios. La piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular. ¿Quién está hablando acá? El supuesto fundamento. Pedro. ¿Y qué está diciendo Pedro? Lo mismo que decimos nosotros, que el fundamento no es Él. El fundamento no es ningún hombre, es Cristo. La piedra angular durante toda la escritura, tanto en las profecías como en boca de Cristo, es el mismo, o sea, es Cristo, no Pedro. Em, Ahora puede también alegar mi rival, y yo sé que lo va a hacer porque lo hizo en sus publicaciones de Instagram, en que los creyentes son piedras vivas, y es cierto, pero la única base y el único fundamento verdadero es Cristo, y de esa verdad no hay manera de escapar. Em, La roca de tropiezo que hace caer a los incrédulos, como dije en toda la escritura, es Cristo y eh, no Pedro. Por tanto, Pedro acá no puede estar hablando de él mismo, sino que evidentemente, y con esta imagen de roca de tropiezo, está haciendo alusión a Cristo. Pedro no se presenta, ni Pedro se presenta como un fundamento, sino que se mueve a un costado, se excluye a sí mismo, dejando en el centro a nuestro Señor Jesucristo. No sé cuánto tiempo me queda. Bien, sigo entonces. Em, Quien quiera ver a Pedro, por ahí a modo de cierre, como una roca fundacional, tendría que ignorar no solo el testimonio de los padres de la iglesia, que es muy bueno y es muy rico y trae mucha luz sobre esto, porque enseña lo mismo que enseñamos nosotros hace casi 2000 años, sino que tendría que ignorar el contexto de todos estos pasajes que presenté yo. Tendrían que desfigurar la propia escritura, tendrían que arrancar partes de la escritura, arrancar palabras y pasar por alto el testimonio unánime, tanto de los profetas como de los apóstoles, que siempre apunta a Cristo como el centro, siempre apunta a Cristo como el fundamento de la iglesia. Porque Pedro mismo no se presenta como una roca, y inclusive Pablo no lo llama fundamento. En todo el Nuevo Testamento, en las 18 cartas de Pablo, en las 2 cartas de Pedro, en las 3 cartas de Juan, no se hace mención a Pedro como fundamento. Es una invención romana del siglo 7, 8, no lo sé, no me interesa tampoco. Lo cierto es que la Escritura lo niega. Los primeros padres de la Iglesia lo niegan y nosotros también, evidentemente, lo negamos. Como yo dije, si Cristo hubiese querido establecer a Pedro como fundamento, hubiese dicho sobre ti, epice, y no sobre esta roca. Es decir, la confesión que Pedro había hecho momentos anteriores. Acá hay algo importantísimo que se encuentra en Gálatas 2.
y tiene que ver con el fundamento que cada uno tiene. En Gálatas 2, el apóstol Pablo confronta a Pedro, es decir, al supuesto fundamento infalible, por su actitud judaizante. Y yo creo, y estoy seguro que si Pedro fuese el fundamento de la iglesia, sería infalible y no tendría por qué ser confrontado o reprendido por Pablo, pero no lo fue. Escuchen lo que dice Pablo, y esto es muy fuerte para los católicos, pero es la palabra de Dios, versículo 11 de Gálatas 2. Le eché en cara su comportamiento condenable. Es fuertísimo. ¿Es este el fundamento de la Iglesia Católica? Un hombre falible que tenía comportamientos condenables de momentos. Bien, eh, no sé, yo prefiero el fundamento infalible de Cristo. De ninguna manera puede ser una persona, un hombre falible con errores, el fundamento de la fe verdadera. Es un error categórico. En el versículo 7, Pablo también dice que el mismo Dios que facultó a Pedro también facultó al apóstol Pablo y por extensión nos facultó a cada uno de nosotros, a todos los creyentes. No existe, como dije, ningún solo versículo, ninguna de las epístolas que señale un fundamento aparte de Cristo. En este punto los católicos solo tienen Mateo 16, 18 sacado de contexto y como yo he demostrado categóricamente, no solo que el texto de Mateo 16, 18 indica que el fundamento es la fe en Cristo, sino que todo el resto de la escritura de manera implacable refuerza esta interpretación. Si Pedro fuese el fundamento, algún apóstol lo mencionaría, pero por el contrario, Pablo lo niega. Y voy a volver al texto que va a ser el centro de mi discusión y sobre el cual Emmanuel no va a poder, al cual Emmanuel no va a poder esquivar, 1 Corintios 3:11. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Yo creo que este versículo, y yo podría haber venido al debate solo leído ese versículo y salir de la llamada, y ya sería lo suficientemente contundente. Aún así, ¿por qué? Porque este versículo, bueno, cierra la posibilidad de cualquier otro tipo de fundamento, a la idea de que Pedro sea el fundamento, pero que cualquier otro quiera ser llamado fundamento. Porque no, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. No sé, Efraín, cuánto tiempo me queda y no te escuché. Yo por mi parte ya terminé, no sé cuánto me queda, pero terminé. No. Bueno, gracias Mariano por tu exposición. Les recuerdo a los nuevos que se sumaron que estamos en el inicio del debate, en la parte de exposición, cada postura está presentando su posición. Recién ya expuso Mariano. Pueden ir dejando las preguntas que tengan en el chat, que después las vamos a leer. Y ahora, Emanuel, te cedo la palabra. Dame un momento. Sí, claro. Ahí está. Entonces, empieza en 1, 2, 3. Ok. La Biblia enseña que San Pedro tenía autoridad suprema y era un fundamento. Vamos a verlo. Ahorita nada más va a ser exposición lo que voy a hacer. No voy a refutar nada de lo que dijo Mariano. Empezamos con un pasaje muy importante, Lucas 5, del 1 al 7. Dice así. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Acabo de citar Lucas 5 del 1 al 7 de la Reina Valera. Entonces, Lucas 5, ¿cómo demuestra que San Pedro tenía autoridad suprema y era un fundamento? Vamos a verlo. Punto 1. Jesús vio dos barcas, y de las dos eligió la barca de Pedro, no la otra, y lo dice en el versículo 2 y 3. Punto 2. Jesús le rogó a Pedro que apartara la barca de la tierra. Teológicamente, lo que dice es que Jesús le ordenó a Pedro que alejara a la iglesia de las cosas del mundo en el versículo 3. Punto 3. Jesús se sentó y enseñaba desde la barca, y la barca es la iglesia.
Jesús sigue enseñando desde la iglesia, donde está Pedro como capitán. ¿Y por qué Pedro es capitán? Fácil, porque Jesús le dijo a Pedro que la apartara de tierra y remara mar adentro. Entonces es Pedro quien va a llevar la barca mar adentro. Es Pedro quien va a llevar la iglesia mar adentro. Y desde esa barca, desde esa iglesia, Jesucristo hace que la palabra de Dios llegue al mundo entero, es decir, a la multitud. Todo esto lo podemos confirmar leyendo el versículo 3 y 4.4. Ahora voy a citar Lucas 10, versículo 16. Dice así: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Qué quiere decir esto? Significa que el que se monta en la barca de Pedro se monta con Jesús, pero el que lo rechaza y se monta en otra barca rechaza a Jesús. Punto 5. Vamos a regresar a Lucas 5. Se ve que Jesús se monta en la barca de Pedro, no en la otra. Y lo podemos confirmar leyendo el versículo 3. Pregunto, ¿leímos de quién era la otra barca? No, porque quiere decir que la barca no es relevante, ya que no es la que Jesús eligió. Y la que Jesús eligió lleva de capitán a Pedro. Esa barca que no lleva de capitán a Pedro es la protestante, donde ni está Pedro ni está Jesús. La otra barca la puede guiar quien quiera, porque ahí no dice quién es. Jesús le dijo a Pedro: Simón, rema mar adentro. Y Pedro ejerce un mandato, es decir, un ministerio que Jesús le dio de llevar su barca mar adentro. Y desde ahí Jesús hace que la palabra de Dios llegue a la multitud. Todo esto que dije lo podemos confirmar leyendo el versículo 3 al 4.6. Jesús ordenó que lancen las redes desde la barca de Pedro, no de la otra. Si alguien está predicando y está predicando desde la iglesia de Jesucristo, es porque la Biblia dice que las redes hay que tirarlas desde la barca de Pedro. Y Cristo se dirige a la multitud desde la barca de Pedro, en el versículo 3 y 4. Los protestantes tiran las redes, pero desde la barca de cada pastor de ellos. Punto 7, dice así: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces en el versículo 6. En el mundo entero, gran cantidad de protestantes están regresando a la barca de Pedro, a la iglesia católica. Pescaron una gran cantidad de peces desde la barca, pregunto, y la otra barca vacía. ¿Por qué esa otra barca no es la de Cristo? ¿Por qué San Lucas no dijo solamente que había una barca? ¿Por qué dijo que había dos barcas en el versículo 2? Cristo se quedó en una y en la otra no. San Lucas lo dijo para mostrarnos que las sectas estarán por ahí, pero ahí no es donde Cristo quiere que pesquemos. Cristo quiere que pesquemos desde su barca, donde Él está. ¿Y cómo sabemos que es la barca de Él? Fácil, porque es la que Pedro dirige, la que Pedro guía. Ahí está montado Jesús. Todo esto que dije lo podemos confirmar leyendo el versículo 2 al 3. Punto 8, dice así: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en otra barca para que viniesen a ayudarles en el versículo 7. Teológicamente dice: ustedes, los católicos, que están en la barca de Pedro, donde también está Jesucristo, y están pescando como Dios manda, quédense ahí. Pero comienzan a gritarles, a hacerles señas a los otros de la otra barca para que coman, para que pesen, para que se alimenten, para que se salven, para que estén con Jesús, el Maestro. ¿Y dónde? En la barca de Pedro. El texto dice, para que viniesen a ayudarles en el versículo 7. Lo que quiere decir que los de la otra barca vengan para que no estén perdiendo el tiempo. Ahí no van a pescar nada, ahí no se van a salvar. Vénganse, ayúdennos, quieren predicar la palabra de Dios. Vamos a hacerlo desde la barca de Pedro, donde está Cristo. Todo esto que dije lo podemos decir, lo podemos leer en el versículo 2 al 6. Ahora, dos barcas, una con Pedro y con Cristo, la otra ni con Cristo ni con Pedro. Dime en cuál estás tú, en la de Cristo donde está Pedro. Ahora bien, lo que dije lo aceptan los padres de la iglesia. ¿Es correcta mi interpretación? Vamos a verlo. Primero, San Agustín, entre el año 400 y 410 después de Cristo, dice así: entre tanto, la barca que lleva a los discípulos, esto es la iglesia, fluctúa y es sacudida por tempestades. Entonces San Agustín confirma que la barca es la iglesia, sigo, es decir, las tentaciones, y no cesa el viento contrario, el diablo que la combate, y se esfuerza por impedir que llegue al descanso, pero es mayor el que intercede por nosotros, pues en esa fluctuación en que nos debatimos nos da confianza, viniendo a nosotros y confortándonos. Lo único que se requiere es que al vernos turbados en la barca, no salgamos de ella. Entonces, dice así, lo único que requiere es que al vernos turbados en la iglesia, no salgamos de ella, arrojándonos al mar. Porque aunque la barca fluctúe, es una barca, solo lleva a los discípulos y recibe a Cristo. Es cierto que peligra en el mar, pero sin ella la perdición es inmediata. Mantente pues en la barca, es decir, en la iglesia, y ruega a Dios. Lo dijo San Agustín en el Sermón 75, capítulo 4. Ahora 2, San Ambrosio de Milán entre el año 386 y 390 después de Cristo. Dice así, escuchen muy bien. La iglesia es esta barca en la que Cristo está presente. Entonces incluso San Ambrosio de Milán aceptaba que la barca es la iglesia. Dice así: la iglesia es esta barca en la que Cristo está presente. Y Pedro, a quien se le ha confiado el timón, entonces Pedro, si es capitán, sigo, la guía bajo la dirección de Cristo, porque Cristo eligió la barca de Pedro y no otra.
para predicar a las multitudes y realizar la pesca milagrosa. Escuchen bien esto, mostrando que Pedro es el fundamento sobre el cual la iglesia está edificada. Lo dijo San Ambrosio de Milán en el comentario del Evangelio de Lucas, libro 4. Ahora, ¿y eso cómo demuestra que San Pedro era fundamento y líder? Recordemos que bíblicamente, 1, Jesús escogió una iglesia con Pedro como capitán, es decir, como líder. 2, Jesús enseñó desde la barca de Pedro y actualmente lo sigue haciendo. 3, Jesús ordenó lanzar las redes en la barca de Pedro, no desde la otra. Y también recordemos que los padres de la iglesia dijeron que, 1, la barca es la iglesia y no debemos salir de ella. Y aquí si salimos, la perdición es inmediata, San Agustín. 2, a Pedro se le ha confiado el timón porque Cristo eligió la barca de Pedro y no la otra. Lo dijo San Ambrosio de Milán. Y 3, Pedro es el fundamento sobre el cual la iglesia está edificada, San Ambrosio de Milán. Cristo no se subió a cualquier barca, eligió la de Pedro. El que rema afuera, rema contra Cristo. Mariano, ¿te atreves a debatir eso? Ahora vamos a leer Lucas 22, 31 al 33. Dice así, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22, ¿cómo demuestra que San Pedro tenía autoridad suprema y un fundamento? Vamos a explicarlo. 1, Satanás pidió permiso para dividir la iglesia. Dice aquí, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Cuando Jesús dijo, como a trigo, se refiere a una división, porque con el trigo se separa lo que es la semilla de lo que es la concha, la basura, la paja. Entonces, al zarandear queda la semilla y se descarta la paja. Bíblicamente, esto significa una división en la iglesia, como ocurre con el trigo que se separa la concha de la semilla en el versículo 31. Punto 2, Jesucristo rogó por el Papa. Entonces, Jesús enseña que si estamos en un tipo de división, las personas deben de mirar a Pedro, es decir, al Papa, y tenerlo como referencia. ¿Por qué? Fácil, porque Cristo dijo, yo he rogado por ti, rogo por Pedro, para que cuando llegue la división nuestra fe no falte, y para que dejó el Papa, para confirmarnos, para fortalecernos en la fe. Por eso Cristo dirige su iglesia a través de Pedro en el versículo 32 y 33. Y por eso también vemos que Jesucristo se montó en la barca de Pedro y le dijo, rema mar adentro, en Lucas 5, versículo 4. Pedro sostiene la fe de los demás. ¿Quién sostiene la tuya? Lutero. Ahora, lo que dice lo aceptan los padres de la iglesia. ¿Es correcta mi interpretación? Vamos a verlo. Dice así San Agustín entre el año 400 y 410 después de Cristo. Particularmente en Pedro, pues ha puesto de relieve la fortaleza de la iglesia. Lo dijo en el sermón 259, capítulo 3. 2. Ahora vamos a leer a San León Magno en el año 440 después de Cristo. Escuchen bien esto. El Señor se preocupa particularmente de Pedro y ora de manera especial por la fe de Pedro y la perseverancia de los demás estuviera plenamente garantizada. Si él, cabeza, permanece invicto en Pedro, por eso se encuentra salvaguardada la fortaleza de todos y la concesión de la gracia divina sigue este orden. La fortaleza que por medio de Cristo es concedida a Pedro se confiere a los demás apóstoles a través de Pedro. Lo dijo San León Magno en el Sermón 4, capítulo 3. ¿Y eso cómo demuestra que San Pedro era fundamento y líder? Recordemos que bíblicamente, 1, Jesús rogó especialmente por Pedro cuando Satanás quería dividir la iglesia. 2, Pedro tenía la autoridad de confirmar a los hermanos. 3, en el tiempo de división, las personas tienen que mirar a Pedro como guía de la iglesia. Y también recordemos que los padres de la iglesia dijeron que, 1, Pedro es la fortaleza de la iglesia, San Agustín. 2, Pedro es cabeza y salvaguarda la fe de todos por gracia divina, San León Magno. 3, y la fe se confiere a los demás apóstoles a través de Pedro, también San León Magno. Cristo rogó por Pedro, no por Lutero, fuerte refutando a los padres de la iglesia y a la Biblia. Ahora, un capítulo y versículo que me gusta mucho es este. Recordemos que Jesús edificó la iglesia sobre Pedro y le entregó las llaves del reino de los cielos. Mateo 16, 18 al 19. Dice así, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ok, vamos a analizar Mateo 16, 18 al 19. 1. Hay un cambio de nombre en toda la escritura. Cuando Dios cambia el nombre de alguien, le está otorgando una nueva identidad ligada a una misión divina. En el versículo 18, por ejemplo, Abraham, que significa padre enaltecido, recibe de parte de Dios el nuevo nombre de Abraham, padre de una multitud. Sarai, que significa mi princesa, recibe de parte de Dios el nuevo nombre de Sara, que significa princesa noble mujer. Ahora, Jacob significa el que agarra el talón, recibe de parte de Dios el nuevo nombre de Israel, el que luche con Dios. Ahora, Simón significa el que escucha, recibe de parte de Jesús el nuevo nombre de Kefas en arameo y Petros en griego, que significa literalmente piedra o roca.
De modo que cuando Jesús le cambia el nombre al apóstol, al igual que sucedía en los relatos de la antigua alianza, está indicando que el nuevo nombre tiene una profunda relación con su nueva misión. Él dejaría de ser el que simplemente escucha y pasaría a ser una roca para la iglesia. Ahora bien, ¿cómo sabemos cuál es su misión principal? Recordemos que Jesús edificó la iglesia sobre Pedro. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia en el versículo 18. No le edificó sobre otro apóstol, le edificó sobre Pedro. Por eso antes aclara y dice, tú eres Pedro. Y después afirma que sobre la roca edifica su iglesia y la roca es Pedro. Eso explica y refuerza por qué Jesús eligió la barca de Pedro y no la otra en Lucas 5 del 1 al 7. Y la barca significa la iglesia, es decir, Jesús eligió la iglesia donde está Pedro como líder, como papa. Y también, dos, le entrega a Pedro y solamente a Pedro las llaves del reino de los cielos. Dice así, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos en el versículo 19. Las llaves simbolizan autoridad suprema, es decir, lo volvió fundamento de la iglesia. En pocas palabras, lo constituyó papa y le entregó el poder de atar y desatar. Ahora, lo que dije lo aceptan los padres de la iglesia. ¿Es correcta mi interpretación? Voy a aclarar esto. Se puede ver que algunos padres dicen que la roca es Cristo y otros dicen que la roca es Pedro, pero lo decían porque veían esas interpretaciones como complementarias y no excluyentes entre sí. Es decir, la roca angular es Cristo y la roca sobre la cual se edifica la iglesia es Pedro. Es verdad que San Agustín dijo que la roca era Cristo, pero también dijo que era Pedro. Además, la tradición católica mayoritaria identifica a Pedro como fundamento en virtud de su fe y su rol designado. Vamos a empezar con los padres de la iglesia. 1. San Efrén el Sirio entre el año 350 y 370 después de Cristo. Dice así, escuchen muy bien, Simón, mi discípulo, yo te he hecho la fundación de la Santa Iglesia. Yo te he llamado Pedro porque soportarás todas las construcciones. Tú eres el inspector de aquellos que construirán en la tierra la iglesia para mí. Si ellos desean construir algo falso, tú, la fundación, los condenarás. Tú eres la cabeza de la fuente donde mi enseñanza fluye. Tú eres el jefe de los discípulos. A través de ti daré de beber a todas las naciones. Yo te he elegido a ti para ser el primero nacido en mi institución. Yo te he dado a ti las llaves de mi reino y autoridad sobre todos mis tesoros. Lo dijo San Efrén el Sirio en Homilías 4, capítulo 1. Ahora vamos a citar a Orígenes en el año 248 después de Cristo. Dice así, miren a Pedro, el gran fundamento de la iglesia, la más sólida de las rocas, no una roca pequeña, sobre quien Cristo edificó la iglesia. Orígenes lo dijo en homilía sobre el Éxodo 5, capítulo 4. Ahora, vamos a citar a Tertuliano. Cabe aclarar que eso lo escribió antes de unirse al montanismo, cuando aún era católico, y aún así reconoció con las escrituras lo siguiente. Lo dijo cerca del año 200 después de Cristo. ¿Quién más que Pedro, a quien el Señor eligió como la piedra sobre la que edificaría su iglesia y a quien confió las llaves del reino? Lo dijo Tertuliano en Obras sobre la prescripción de los herejes, capítulo 22. Incluso los padres de la iglesia reconocieron cómo Pedro ejercía esa autoridad y él mismo no dudaba en dejarla clara cuando era necesario. Un ejemplo lo podemos ver en las homilías clementinas en el año 221 después de Cristo. Escuchen bien. Simón Pedro le dijo a Simón el mago en Roma. Escuchen esto. Esto lo dijo Pedro. ¿Por qué ahora te opones directamente a mí, que soy una roca firme, el fundamento de la iglesia? Se escribe en las homilías clementinas, 17, capítulo 19. Ahora, resumidamente, ¿y eso cómo demuestra que San Pedro era fundamento y líder? Recordemos que bíblicamente, 1, Jesús edificó su iglesia sobre Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. 2, Jesús por derecho divino estableció a San Pedro como fundamento. Lo volvió papa cuando le entregó exclusivamente a Pedro las llaves del reino de los cielos. 3, y fue el primero en recibir el poder de atar y desatar. Después lo recibieron los discípulos. Y también recordemos que los padres de la iglesia dijeron que 1. Pedro es la fundación de la Santa Iglesia, San Efrén el Sirio. 2. El nuevo nombre de Pedro es porque soportará todas las construcciones, San Efrén el Sirio. 3. Pedro es el inspector y la fundación con el derecho de condenar, San Efrén el Sirio. 4. Es el jefe de los discípulos, San Efrén el Sirio. 5. A Pedro se le entregó las llaves del reino divino y autoridad sobre todos los tesoros, San Efrén el Sirio. 6. Pedro es el fundamento de la iglesia, Orígenes. 7. Pedro es la roca más sólida sobre quien Cristo edificó su iglesia, Orígenes. 8. No hay nadie más que Pedro, porque el Señor lo eligió como la piedra sobre la que edifica su iglesia, Tertuliano. 9. A Pedro se le confió las llaves del reino, Tertuliano. Mariano, dices seguir a Cristo, pero rechazas la piedra que él mismo puso. Dices creer en la Biblia, pero te resistes a aceptar lo que en ella está escrito con tinta divina.
Dices usar la historia, pero ignoras a quienes aceptaron que Pedro es el fundamento. ¿Sabes qué es eso? No es fe, es soberbia disfrazada de reforma, porque el que rechaza a Pedro no está reformando nada, está saliendo de la barca donde hay salvación según San Agustín. Y dices que Cristo es tu Señor, pero rechazas a Pedro, a quien el mismo Señor le dio las llaves. Entonces, ¿quién manda en tu fe, Cristo o Lutero? Aquí termina mi exposición, gracias. Bueno, gracias, Emanuel. Ya Efraín, finalizaron ambas partes. por ahí Ambas te quiero partes pedir ya. algo. Sí, sí, decime, Para Mariano. la siguiente sección, si me puedes decir en voz alta cuánto tiempo me queda, porque yo no veía hoy y no sabía cuánto tiempo me quedaba. Ah, dale, Solo yo te hacía señas, pero no sabía si veías. no, pues estaba viendo mis apuntes. Te Bueno, agradecería eso. te interrumpo Me- entonces. Sí, interrumpí, no Eh, importa. Cuando falte un minuto. Dale, dale. Ok, Bien. momento. Bueno, ya finalizaron ambas posturas. Tanto el luterano como el católico explicaron su postura, tuvieron su exposición y ahora la siguiente sección es la de pregunta y respuesta. Cada, Inicio. cada parte le va a hacer una pregunta al otro y el otro va a tener 5 minutos para responderla. Va a empezar Mariano. le va- sí, Mariano le va a hacer una pregunta al católico y el católico va a tener 5 minutos para responder. Mariano, cuando quieras. Perdón, tenía mal la estructura del debate. Bueno, mi pregunta entonces se va a basar en, como terminé mi exposición anterior, em, con el texto de, a ver, dame un minuto, con el texto de Timoteo, de Corintios 3:11. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, es decir, el cual es Jesucristo. Esto lo dice Pablo. Y si lo dice Pablo, lo está diciendo Dios mismo por boca de Pablo. Y como yo ya mencioné en anterior, por más que apiles mil citas de los padres, no puedes discutir contra Pablo, contra Dios mismo. Entonces, explícame cómo puede encajar tu doctrina con este texto que es tan claro. Nadie puede poner otro fundamento, es decir, nadie puede poner otro fundamento co- em, sobre el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Si Pablo dice es Jesucristo, es Jesucristo. Entonces, mostrame cómo lo puedes encajar con tu doctrina y con todas las citas de los padres que mencionaste hoy. Gracias. Manuel, cuando quieras puedes responder. Franklin, nada más un favor, me dejas cuando me quedan 2 minutos. Ok, entonces, empiezo en 1, 2, 3. Ok, dices Mariano que el único fundamento es Jesucristo, porque Primera de Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Antes de comenzar, me gustaría aclarar que Cristo es la piedra principal, la piedra angular, y los apóstoles son piedra fundamental. Ahora, Pedro y los apóstoles pueden ser fundamento, si solo Cristo es fundamento. Usas Primera de Corintios 3:11 para decir que solo Cristo puede ser el fundamento de la iglesia. Pero si seguimos leyendo la Biblia, encontramos que también los apóstoles son llamados fundamento. En Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, ambos versículos usan la misma palabra griega para fundamento, que es temelión. Así que no podemos decir que fundamento en Primera de Corintios sea literal y en Efesios solo simbólico. La Biblia usa el mismo término en ambos casos en griego, hablando del fundamento espiritual de los cristianos. Entonces, ¿la Biblia se contradice? Claro que no. Lo que sucede es que hay diferentes niveles de fundamento. Uno, Cristo es el fundamento absoluto, único, divino, principal, la roca angular. Y dos, los apóstoles son el fundamento necesario, visible, ministerial, fundamental, porque Cristo lo estableció así. Esto es muy parecido a como la Biblia dice que Cristo es el único pastor en Juan 10, versículo 11, y al mismo tiempo dice que hay pastores en la iglesia en Efesios 4, 11. Los pastores humanos participan del oficio de Cristo sin reemplazarlo. Pero no dice Efesios 2:20 que Cristo es el fundamento y no los apóstoles, porque dice, siendo la piedra angular Jesucristo mismo, no, y esto es muy importante. El texto dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Aquí Pablo está usando una imagen arquitectónica, la piedra angular en griego. Acrogoniaios no es el fundamento mismo, sino la piedra clave que corona y une la estructura.
Si quisiéramos forzar la idea que Cristo es el mismo fundamento mencionado en esta frase, Pablo habría escrito algo como Cristo también como piedra angular. Ese también es muy importante, pero no lo hace. El griego original no da lugar a eso. Por lo tanto, la imagen queda clara. Los apóstoles y profetas son el fundamento y Cristo es la piedra angular que da unidad y solidez a todo el edificio. Esto es coherente con Apocalipsis 21:14, donde la Nueva Jerusalén tiene 12 cimientos con los nombres de los 12 apóstoles. No dice que el único cimiento sea Cristo, sino que Cristo edifica su iglesia usando cimientos visibles. Dice así: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Apocalipsis 21:14. Pero eso no le quita la gloria a Cristo, al contrario, los apóstoles son fundamentos, no son fundamentos paralelos a Jesús, sino que participan de su ministerio, porque están en Cristo. Esta expresión en Cristo aparece más de 80 veces en las cartas de Pablo. No es algo simbólico, significa que los cristianos, especialmente los ministros de la iglesia, actúan con autoridad porque están unidos a Cristo. ¿Quieres más pruebas que la Biblia llama fundamento a otras cosas también? Te las doy. Antes me gustaría aclarar que la palabra fundamento, temelion, se aplica en otros textos bíblicos a cosas que no son Jesús, pero que participan de su obra en ellos. Hebreos 6:1 habla sobre el arrepentimiento de obras muertas, es un fundamento. Dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento, ahora vamos a ver de qué, del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Ahora, 1 Timoteo 6, 18 al 19, habla que las buenas obras forman un fundamento para el futuro. Dice así: que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, davidosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento. Vamos a ver para qué: para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Otro ejemplo es 1 Timoteo 3:15, que es donde la iglesia es llamada columna y fundamento de la verdad. Dice así: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esto demuestra que el pensamiento bíblico, el término fundamento, puede usarse de forma participativa y no exclusiva. Ahora, lo que dice lo aceptan los padres de la iglesia, ¿es correcta mi interpretación? Claro que sí. Afrates el sirio entre el año 336 y 345 después de Cristo. Dice así: Pedro, el jefe de los apóstoles, el Señor lo aceptó, lo colocó como fundación, lo llamó roca y estructura de la iglesia. Lo dijo en Homilia de Paenitintuis, capítulo 7, 15. Ahora 2, Hilario de Poitiers, entre el año 315 y 367, dice así: el bienaventurado Simón, quien después de su confesión del misterio fue colocado como piedra fundacional de la iglesia y recibió las llaves del reino. Lo dijo en Sobre la Trinidad 6, capítulo 20. Ahora, San Ambrosio de Milán, entre el año 337 y 397 después de Cristo, dice así: aquel pues a quien designado como fundamento de la iglesia quiere que sea columna de la fe, pues que de su propia Manuel, autoridad le dio el reino. Manden. disculpa que te interrumpa. Te quedan 30 segundos. Sí, bueno. No podía afirmar su fe de otro modo que llamándolo piedra y designándole como el fundamento que debía afirmar su iglesia. Lo dijo en De Fide 4, número 56. Esa es mi explicación. Gracias, Emanuel. Ahora, Ahora Mariano. le toca la pregunta a él. Sí, al revés. Ahora, Emanuel, le haces una pregunta a Mariano y Mariano va a responder. Va a tener 5 minutos. Mariano, Manuel, Ok, dices que Pedro es la roca pequeña, pero si Pedro significa Cefas, que traducido es roca, ¿cómo explicas eso? Ya lo expliqué con el griego, literalmente significa piedra pequeña, Petros, mientras que Petra significa literalmente fundamento o roca gigante. Por lo tanto, voy a aprovechar estos 5 minutos para responder a varias cosas que dijo Manuel. Primero, él dijo que en Efesios se habla acerca del fundamento de los apóstoles, fundamentos de ellos, y esta interpretación graciosa yo ya expliqué en mi exposición, cuando el genitivo griego de ellos implica algo aparte de ellos, no está hablando de ellos. Es como que si yo tomo este vaso con el cual estoy tomando gaseosa ahora y digo el vaso de Mariano. Mariano no es el vaso es de Mariano, se está refiriendo a otra cuestión. Lo mismo cuando dice el fundamento de ellos, no está hablando de ellos las personas, sino de algo que es de ellos, es decir, de Cristo. Porque el mismo texto, el versículo siguiente, lo explica, como ya dije en mi presentación. Entonces respondí a esas dos cuestiones. Voy a responder varias cosas que mencionó hoy Manuel al pasar. Primero, Lucas 5, dijo,
una interpretación alegórica de las barcas. Jesús se subió a una de las dos barcas, o sea, estamos hablando de una probabilidad 50-50, se podría haber subido a la otra barca, y bueno, según Emmanuel, esa ya sería darle el fundamento a otra persona, no tiene ningún sentido, es alegorizar el texto al extremo, cuando en ningún momento hay ninguna implicancia de que barca significa iglesia. Hay cero claridad en la explicación de Emmanuel, hay cero textos claros, yo sí presenté textos claros, Em, y bueno, no estas alegorías fabulosas que las acomodas para dar a entender lo que querés hacer entender. La otra barca no es la iglesia protestante, de vuelta es una interpretación primero alegórica al extremo y después anacrónica, no tienen nada que ver los protestantes. La iglesia católica se dividió mucho tiempo antes de Lutero, en el cisma del año 300 y pico, entonces no tiene sentido. Lucas 11, a quienes ustedes, bueno, el mismo texto lo citó, no dice a quien Pedro, sino a quien ustedes, aplica a todos los discípulos, no solo a Pedro. Los otros discípulos, bien, a quienes los escuchen ustedes, también me escuchan a mí, dice Jesús, ahí tengo la cita clara. Em, los otros discípulos, incluido Pablo y demás, dijeron claramente que el fundamento es Cristo y no Pedro. Y bueno, Emanuel no lo está escuchando a los otros discípulos, entonces por extensión tampoco lo está escuchando Jesús. Después, lo que yo ya dije de las citas, Manuel citó, apiló citas, yo ya lo había anticipado en mi posición, que él iba a apilar citas de los padres, pero no le sirve de nada. ¿Por qué? Porque las citas que yo presenté son lo suficientemente claras para generar una contradicción. Entonces, primero tiene que explicar las citas que niegan que Pedro es el fundamento y lo ponen a Cristo como fundamento para poder después citar a los padres y decir que los padres dijeron que Pedro es el fundamento. No se pueden contradecir porque la tradición para los católicos no se contradice. Lucas 32, he rogado por ti, dice Manuel, que se refiere a Pedro, pero Dos si nosotros minutos. si, hacemos el texto cruzado con Juan 17, la oración sacerdotal, Jesús dice, te pido también por ellos y los que van a creer por ellos. Es decir, no ora solo por Pedro, sino que ora por los demás discípulos que también son esta especie de piedras pequeñas en el cual se fundamenta la iglesia, así como cada uno de nosotros que lleva el Evangelio. Mateo 16-18, yo ya lo demostré, el texto griego categóricamente hace la distinción entre Pedro y la Petra. Y versículo 18, a quien retenga los pecados, el oficio de las llaves, acá cometió una mentira Manuel diciendo que esto se le dio solo a Pedro, cuando dos capítulos después, Mateo 18, Jesucristo dice, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. No leyó el oficio de la llave solo Pedro. Es una mentira de Manuel. ¿Por qué? Porque no leyó dos capítulos más y se quedó solo con el versículo que le convenía. No le entregó la llave solo a Pedro, sino a toda la iglesia. Después la cuestión del cambio de nombre, como él mismo mencionó, también se le cambió nombre a Abraham, a Pablo, y eso no significa que Pablo sea el fundamento de la iglesia, se le cambió nombre. No tiene nada que ver, es solo una cuestión de cambio de identidad, nacer de nuevo en Cristo. No puede haber dos rocas, no puede haber dos fundamentos, y eso yo ya lo demostré, pero en mi siguiente alocución voy a hacer mucho más énfasis en el texto de Corintios. Muchas gracias. Gracias, Mariano. Bueno, ahora, Mariano, te toca hacerle de nuevo una pregunta a Emanuel, al católico, y el católico le va a tener 5 minutos para responder. Mariano, Voy a hacer énfasis en mi pregunta por una cuestión de que Manuel no la contestó, simplemente sacó de contexto Efesios para incluir a los demás apóstoles cuando estaba hablando no de los apóstoles, sino de algo de los apóstoles. De nuevo, 1 Corintios 3:11, em, porque nadie puede ser ni poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cómo haces coincidir ese texto con la expresión absoluta de Pablo cuando dice nadie puede poner con tu doctrina? De nuevo, no me respondiste y espero que esta vez sí me respondas con el texto que te estoy citando y no con otros textos que los reinterpretas de manera graciosa. Emanuel, cuando gustes. Sí, claro que sí.
Es que no entiendo, o sea, en 1 Corintios 3:11 dice que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo, pero Jesucristo mismo en Efesios 2:20 pone a los apóstoles como fundamento. Por eso yo aclaré que Cristo es piedra principal, la angular, en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento angular, el único fundamento angular es Jesucristo. Y por eso en Efesios 2:20 vemos que los apóstoles son piedra fundamental. Esa sería mi explicación. También usando el griego se usa la palabra temelion para Corintios y para Efesios. Entonces, en griego podemos entender que en 1 Corintios habla que Jesús es el fundamento angular y que en Efesios dice que los apóstoles son piedra fundamental. Gracias, Emanuel. Ahora, Emanuel, te toca hacerle una pregunta a Mariano y Mariano va a contestar en 5 minutos. Bueno, pues más que pregunta, ¿cómo explicas que todo lo que te acabo de citar, o sea, te cité diferentes padres de la iglesia y todos ellos estaban de acuerdo en que Cristo es la roca sobre la cual se edifica la iglesia? ¿Cómo explicas eso? No solo que lo respondí ya en mi primera locución, volví a hacer mención de eso en mi segunda locución y te voy a volver a responder ahora. Las citas que yo mencioné, inclusive la última palabra de San Agustín, es decir, su retractación, dice claramente que el fundamento, es decir, la roca a la cual refería Jesucristo en ese texto, es a la fe que había confesado Pedro. Entonces, el problema lo tenés vos, no yo. ¿Por qué? Porque yo entiendo que los padres de la iglesia pueden equivocarse porque son falibles. Ahora bien, la iglesia católica dice que los padres son infalibles. Entonces, vos tendrías que demostrar cada una de mis citas y explicar cada una de mis citas para que entren en armonía con las demás, lo cual evidentemente no puedes hacer porque una cita contradice a la otra y un padre contradice al otro. Son humanos, se pueden equivocar. Después, respecto al texto de Efesios 2:20 que citaste varias veces, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, de nuevo es una interpretación graciosa. Cuando se habla acerca del fundamento de los apóstoles y también de los profetas, ahora los profetas también son fundamento de la iglesia y piedra angular, de ninguna manera, siendo. Fíjate cómo sigue el texto y graciosamente vos lo evitás. El mismo versículo lo dice, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Pablo no individualiza a Pedro de ninguna, y ni siquiera lo menciona en este texto, sino que se refiere al fundamento colectivo de ellos. Como te dije, el genitivo griego, fundamento de los apóstoles, hace referencia a otra cosa, no a los apóstoles. Es como que yo te diga, el vaso de Mariano, yo no soy el vaso, así como los apóstoles, al decir el fundamento de ellos no son el fundamento, sino que están refiriendo a lo que dice Pablo en el mismo versículo, el cual es Jesucristo, el que es la piedra angular. Em, Ahora voy a volver a mi texto, porque voy a aprovechar este tiempito que tengo. Em, la verdad, un segundo. Em, 1 Corintios 3:11, las palabras claves. Nadie puede poner otro fundamento que no sea el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Las palabras en clave en griego son oudeis, nadie, es una palabra categórica para, junto a o además de, hos, estin, Christos, el cual es Jesucristo. El uso de para es muy clave porque no implica un simple además o por otro lado o aparte, sino que es excluyente, le da exclusividad a Cristo. Cristo es el único fundamento. Nadie puede poner un fundamento para en griego, es decir, nadie puede poner un fundamento para aparte, según, encima, es imposible. El único fundamento es Cristo, y Pablo lo dice de manera categórica y no has podido desmontar eso y tampoco lo vas a poder hacer porque es Dios mismo hablando. No dice que Jesús es un fundamento, sino que Jesús es el único fundamento. Bueno, voy también a la Biblia católica, por ahí la de Jerusalén traduce así, pues nadie puede poner otro cimiento que el que ya está puesto Jesucristo. La Biblia latinoamericana, también católica, porque nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto, que es Jesucristo. Ambas son muy claras
y transmiten el griego de exclusividad. Únicamente Jesucristo es el fundamento. Lo demás creo que cubrí todos los puntos una y otra vez. Emmanuel vuelve sobre cosas que yo ya mencioné inclusive en mi elocución primera. Él puede apilar 1 millón de citas y respondiendo a su pregunta, puedes traerme 1000 citas más donde los padres digan Pedro es la piedra, Pedro es el fundamento, pero no te sirven de nada porque ellos mismos se contradicen. Entonces, eh, ¿cómo podés tomar algunas citas que te convienen de los padres? Y bueno, esto es mi doctrina y mi magisterio, pero las citas que te contradicen, inclusive que te cité la última palabra de San Agustín en su retractación 1.21, y no te conviene, nunca lo citas. Si vas a decir que son infalibles en la tradición católica, es decir, los padres, tienen que ser infalibles en todo lo que dicen, no solo en lo que a vos te conviene. Eso es bastante hipócrita. Termino con eso, Efraín, no sé cuánto tiempo me queda. Te quedan 30 segundos. ¿Ya está entonces? Sí, ya estoy. Creo que ya Dale. abarqué todos los puntos que mencionó Emanuel y fue bastante claro eso. Eso espero. Bueno, dale. Gracias, Mariano. Bueno, ya ambos ya expusieron sus posturas, ya las fundamentaron, ya se hicieron preguntas entre sí, ya se respondieron. Y ahora vamos a la tercera sección, que es la de conclusión y cierre. Cada uno, tanto el católico como el luterano, va a dar su discurso de cierre y después vamos a pasar a la sección de preguntas. Así que todos los que están en el chat, todos los nuevos que se sumaron recién, a Enzo, vos que te sumaste recién, si quieren pueden anotar las preguntas en el chat y después al final yo las voy a leer. Ahora va a empezar Emanuel, vas a tener, ¿cuánto eran? Vas a tener 5 minutos para dar tu discurso de cierre. Cuando quieras, Ok, entonces, ¿cuánto tiempo tengo? 5 minutos, empezando ya. Ok, entonces, ya para terminar, me gustaría terminar con lo que dijo San Agustín, Jerónimo, que la roca no es Pedro, sino Cristo. Ya lo había explicado antes, pero al parecer Mariano no lo escuchó. Se puede ver que algunos padres dicen que la roca es Cristo y otros dicen que la roca es Pedro. ¿Por qué decían eso? Porque veían esas interpretaciones como complementarias y no excluyentes entre sí. Es decir, la roca angular es Cristo y la roca sobre la cual se edifica la iglesia es Pedro. Es verdad que San Agustín dijo que la roca era Cristo, pero antes también dijo que la roca era Pedro. Lo dijo también incluso en retractaciones. También Mariano dijo que los padres se equivocan. Entonces, ¿por qué nada más está aceptando lo que le conviene? ¿Por qué no acepta también cuando San Agustín en retractaciones dijo que la roca es Pedro? Entonces, ya para terminar, me gustaría decir que en Mateo 16, 18 al 19, gramaticalmente, Jesús está señalando a Pedro como piedra. Y gracias a todos, eso sería todo. Gracias. Hola. Gracias, Emanuel. Ahora, Mariano, tus 5 minutos para dar el discurso de cierre. Bien, primero responder brevemente lo que dijo recién Emanuel. Yo no acepto lo que me conviene porque no afirmo como el católico la inerrancia de la tradición, entonces puedo descansar en la certeza de que los padres, igual que yo, son falibles y se pueden equivocar en algunas cosas y en otras no. Por eso marqué la contradicción de los padres. Dicho eso, y cerrando esa cuestión, paso a mi cierre. Creo que demostré de manera tajante que ni los propios padres de la iglesia estaban de acuerdo en que Pedro fuese la roca, sino que ellos se contradecían unas y otras veces, o el fundamento de la iglesia, o lo que sea. Por lo tanto, es evidente que es una doctrina, como dije, tardía, no sé cuándo apareció, no es apostólica. Con esto también queda demostrado que la tradición no es infalible porque se contradice a sí misma y muchas veces. Incluso mostré que ni el propio Pedro fue infalible, pues fue Pablo, esto Emmanuel lo ignoró, fue Pablo quien lo reprendió públicamente por una conducta cuestionable. Em,
y por no tenerse al Evangelio, así que también la infalibilidad papal cae desde su propio supuesto origen, es decir, sobre Pedro. Pero siguiendo con mis argumentos, también he demostrado de manera aún más tajante y con muchos testimonios claros de la Escritura, no con alegorías sacadas de contexto o con fábulas, em, que la Biblia de tapa a tapa es unánime en declarar que el único fundamento, como dijo Pablo, sobre el cual está edificada la iglesia es Cristo y la fe confesada por Pedro. Como bien dijo el apóstol Pablo, repito, porque nadie, esto es excluyente, puede poner otro fundamento diferente del que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Podrías apilar mil citas de los padres diciendo que hay otro fundamento, pero Pablo, inspirado por Dios, dijo que nadie, excluyente, puede poner otro fundamento, aparte para en griego del que ya está puesto o sobre el que ya está puesto. Hay un solo fundamento. Por lo tanto, y dado que Manuel no tiene manera de, y no tendrá tampoco de rebatir uno solo de estos argumentos, eh, pues de hacerlo tendría que no contradecirme solo a mí, sino que tendría que primero contradecir a la Escritura, también a San Agustín en muchas partes, a Jerónimo, a Crisóstomo, a Pablo y al propio Pedro, que se excluyó a sí mismo y puso a Cristo como fundamento y como centro y como roca angular. Yo creo que el debate queda contundentemente terminado, no hay nada que yo pueda agregar. En todo caso, yo no habría ganado el debate, sino que es la Escritura quien con suma claridad nos muestra, repito, que nadie puede poner otro fundamento aparte del que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ese texto no se puede sacar de la Escritura y no se va a poder sacar tampoco. Muchas gracias. Gracias, Mariano. Muchas gracias. Les recuerdo a todos los que están acá, que esto está siendo grabado y que después lo vamos a subir a YouTube para que después lo puedan ver. Ahora vamos a pasar a la sección final. Vamos a participar con el chat. Cada uno va a responder las preguntas que el chat hizo a lo largo del debate y que yo fui anotando. Voy a empezar con vos, Mariano. ¿Dale? Bien, Te voy a leer te voy a leer la pregunta, te voy a decir si quién la puede ser dijo. con nombre, perdón, si puede ser con nombre de pila, por lo menos el primer nombre de quien hace la pregunta, mejor. Sí, sí. Dale. Empiezo. De momento que lo tengo acá anotado. Catholic Summer. Catholic Summer pregunta a Mariano. De la misma manera que un hombre puede ser cabeza del hogar y Cristo puede ser la cabeza del hogar, creo que Pedro, junto con Jesús, puede ser el fundamento. Mariano, ¿hay algo que impida que sea Pedro junto a Jesús la cabeza? Sí, lo impide el propio Dios cuando por boca de Pablo dijo nadie puede poner otro fundamento aparte del que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Igual con la misma afirmación que hizo el católico, em, o con su ejemplo, dejó demostrado lo que yo vengo manifestando y lo que Pablo dice en varias ocasiones, así como un padre, un hombre puede ser padre y, de familia y puede ser cabeza del hogar, es una cabeza del hogar. No hay dos cabezas en el hogar, no hay dos padres porque si no sería homosexualidad. El punto, el apóstol Pablo también usa esta imagen y dice, así como el esposo es cabeza de su hogar, así también Cristo es cabeza de la iglesia. En tal caso, Pablo hubiese dicho, em, Cristo y Pedro son cabeza de la iglesia, pero no lo dice. Entonces, ¿por qué nos inventamos interpretaciones? ¿Por qué inventamos fundamentos donde no los hay y donde es exclusivo el texto, las palabras de Pablo cuando dice nadie puede poner otro fundamento? Me parece bastante gracioso el afán de justificar el primado de Pedro cuando no hay ninguna razón teológica para hacerlo. Bueno, respondido eso y en resumen, usando sus propias palabras, así como hay un padre y cabeza del hogar, hay un padre y cabeza de la iglesia, el cual es Jesucristo, el cual vino a ser la piedra angular. Los demás somos todos piedras pequeñas que somos puestos sobre el fundamento. También demostré que el oficio de la llave no fue dado a Pedro, como dijo Manuel, sino que fue dado a todos los apóstoles 2 capítulos después. Es solo leer la Biblia, no quedarse solo con un versículo. Y bueno, creo que está contestada la pregunta. Gracias. Ahora te leo dos preguntas que hizo K.J. K.J. Léeme, K.J. pregunta. léeme una a la vez, por favor. Sí, sí, sí. En Mateo, la primera. En Mateo 16, 19. Dice, a ti te daré las llaves, no a la iglesia.
¿De dónde saca que las llaves se las dio a cada individuo de la iglesia? De nuevo, respondiendo, recién respondí justamente eso, es solo leer la Biblia 2 capítulos después, Mateo 28, 18, mismo versículo, dice, a ustedes, voy a leerlo porque lo tengo acá citado, así no cometo un furto. Mateo 18, 18, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. O sea, está hablando en plural, no en singular. No dice nuevamente a Pedro, que sí, se le fue dada la llave de la iglesia a Pedro 2 capítulos antes, pero 2 capítulos después se le dio el resto de la iglesia. Entonces, de vuelta, es una cuestión de no quedarse con un versículo aislado de la escritura, sino tomar la escritura en su plenitud. Primero, en su contexto inmediato, que es el capítulo en el que estamos, en su contexto un poco más amplio, que es el libro, 2 capítulos después, y después en su contexto aún más amplio, que es lo que hice yo con todo el resto de la escritura. Una doctrina nunca se puede, y eso yo lo dije cuando tuve la posibilidad de hablar con Emmanuel en privado, nunca vas a pretender refutar un versículo con otro. Vos para explicar un versículo tenés que explicar ese versículo, porque la Biblia no se contradice a sí misma y ni Dios es mentiroso. Bueno, creo que está respondida. Si la pregunta es de dónde yo saco, bueno, agarré mi Biblia, le di vuelta a la página y 2 capítulos después decía esto que me pregunta este muchacho, que fue dada la llave, no solo a Pedro, sino también al resto de la iglesia o al resto de los discípulos, por lo menos. Bueno, gracias Mariano. Ahora, la otra pregunta que K.J tenía es esta. ¿Pablo corrigió doctrinalmente a Pedro o Pablo corrigió la actitud hipócrita de Pedro? Doctrinal y actitudinal, porque la actitud viene de la doctrina. La doctrina de Pedro era judaizante, es decir, Pedro tenía esta idea bueno, para llegar a esta gente tienen que circuncidarse, tienen que ser esto, tienen que ser aquello, medio como los testigos hoy con los testigos y los adventistas con la cuestión de la comida, y viene Pablo y le habla de la libertad cristiana y dice, estás equivocado. Entonces, pregunto yo al católico, le devolvería la pregunta, ¿puede ser tu fundamento alguien que se equivoque, tiene actitudes condenables tanto en lo doctrinal como en lo actitudinal? Si Pedro fuese el fundamento de la iglesia tendría que ser infalible y acá se demuestra que no lo es, que en doctrina y en actitud se equivocó. Entonces es cuanto menos gracioso que el fundamento de tu iglesia sea algo falible cuando el fundamento de toda la iglesia cristiana, incluida la católica, porque yo no tengo ningún problema con los católicos, me parecen una iglesia histórica y con bastantes bases muy firmes, pero si tu fundamento es un hombre falible, estás en el horno. Yo prefiero que mi fundamento sea el infalible Dios Jesucristo, pero bueno, cada quien con su roca. Gracias Mariano. Les recuerdo a los nuevos que se están sumando que ahora el chat está haciendo preguntas al católico o al luterano. Ahora está respondiendo el luterano. La otra pregunta que te hicieron del chat, Mariano, es esta. Enzo Echegaray. Enzo Echegaray pregunta. Mi pregunta es, en caso de que sea pertinente hacerla, si la tradición es falible y la Biblia es compilada por la Iglesia en el siglo VI aproximadamente, entonces, ¿por qué la Biblia, si sería completamente infalible cuando está compilada canónicamente por una autoridad que sí lo es? Eso es una falacia en el sentido de que la palabra de Dios no deja de ser palabra de Dios independientemente de quién la compile. Lo cierto es que tenemos la Biblia, el testimonio de los profetas y el testimonio de los apóstoles, que es el único fundamento de fe y doctrina. Lo dice el mismo texto que leímos hoy. Edifíquense sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles, es decir, lo que ellos enseñaron. Entonces, independientemente de quién lo haya compilado, sigue siendo palabra de Dios. Em, no hay, no hay una correlación ahí. O sea, no tendría por qué la Biblia darle autoridad a la tradición, ni tampoco la tradición tendría por qué ser infalible para compilar la Biblia. Es más, yo soy falible, soy un ser humano que se puede equivocar,
pero aún así puedo citar la Biblia, que es infalible, no tiene nada que ver. Gracias, Mariano. Les pido al chat, estoy viendo algunos comentarios que son irrespetuosos. Les pido que por favor sean respetuosos en el chat. Que, Léelos, por favor, si son hacia mí, léelos. Ah, para. Antes de seguir con más preguntas, porque son varias preguntas que te están haciendo, vamos a bien, hacer dos que hicieron del chat al católico y después seguimos con las que faltan, dale. Porque bueno, son, no hay problema, yo espero. dale, Voy a tomar un minuto para ir al baño de paso. dale, te esperamos. No, Manuel, puedes preguntarle a él, sí. ¿cómo? No, que le hagas las preguntas a Manuel. Sí, sí. Emanuel, te leo las preguntas que te hicieron en el chat. Miles Rodríguez te pregunta, según el texto de Primera de Corintios, donde Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento de la iglesia, el cual es Cristo. Según este texto, ¿cómo puedes decir que Pedro es fundamento de la iglesia? Manuel, Ok, pues fácil, ya lo expliqué, porque en Primera de Corintios habla que la roca angular es Cristo. Jesús es la roca angular, no hay más roca angular. Y la roca fundamental es Pedro junto con los demás apóstoles. Ahora, ¿por qué Pedro es fundamento? Porque nada más a Pedro se le entregaron las llaves del reino de los cielos. Pueden ver que Mariano citó Mateo 18:18, pero en ningún momento dice que se le entregó las llaves del reino de los cielos. Dice que se entregó el poder de atar y desatar, pero no dice que se le entregó el poder de las llaves del reino de los cielos. Y de acuerdo a Isaías 22, solamente a Pedro se le entregaron las llaves del reino de los cielos. Por eso es que Pedro es fundamento visible. Pedro es infalible, pero por arriba de Pedro está Jesucristo. Esa es mi respuesta. este Manuel. Sigue Manuel. Ahora otra pregunta, que te la voy a hacer yo. Yo. ¿Qué opinás cuando los protestantes o los anticatólicos dicen que los católicos son idólatras? ¿Qué opinas de eso? ¿Por qué la Iglesia Católica tiene muchas estatuas? Ah, pues esa respuesta es muy fácil. Los protestantes dicen que somos idólatras por Éxodo 24, que dice, no te harás imagen ni semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni por debajo de la tierra. Pero si leemos el texto en contexto, nos damos cuenta que Jesús está hablando de la idolatría, porque si hacemos lo que hacen los protestantes, de que literalmente no pueden tener ni una imagen porque es pecado de acuerdo a Éxodo 24, pues también los protestantes son idólatras, porque tienen imágenes en los billetes, e incluso algunos billetes tienen imágenes de cosas que hay en el cielo, de cosas que hay en la tierra. Entonces también, siguiendo la lógica de ellos están cayendo en idolatría al tener dinero. Esa es mi respuesta. Manuel, ahora te leo esta pregunta que... Ahí está, ahora te leo esta pregunta. Matías pregunta, ¿cómo se entiende la uniformidad doctrinal católica en el magisterio con respecto a las divisiones que hoy acontecen? Por ejemplo, fiducia supplicana. Fiducia supplicans para algunos tiene valor doctrinal, pero para otros no. La existencia del sedevacantismo, el lefebrismo, etcétera. Perdón, son palabras desconocidas para mí. Emanuel, ¿qué respondes? Fácil. Todo lo que esté en comunión con la Iglesia Católica Romana es lo que debe de ser así. Si la Iglesia Católica pone una doctrina y otras personas no están de acuerdo con esa doctrina, esas personas están pecando, porque recordemos que la Iglesia Católica tiene la infalibilidad, entonces a veces pueden haber separaciones, pero nunca debemos de separarnos de lo que dice el magisterio de la Iglesia Católica ni en su doctrina. Ahora, hay unas personas que creen en el sedevacantismo y eso es pecado, porque la Iglesia Católica Romana, siendo la que Jesús fundó sobre Pedro, no acepta el sedevacantismo actualmente.
Gracias, Manuel. A ver si hay más preguntas. Yo estoy acá ya, sí, Biblioteca no sé, hay preguntas para ortodoxa. mí. Sí, hay una que es para los dos. Así que la voy a leer y va a responder primero Emanuel y después Mariano. Dale. Biblioteca Bueno, ortodoxa. Pregunta a los dos. Cómo explican las divisiones de sus respectivas iglesias? Ejemplo, luterana, de la que derivaron el calvinismo, el anglicanismo, etcétera, y católicos. De ella derivaron los veterocatólicos, etcétera. Emanuel, ¿qué respondes? Ok, entonces, según la pregunta, dices que nosotros derivamos de los veterocatólicos, lo cual es falso. Los veterocatólicos ellos mismos se autodenominaron iglesia antigua para parecer que nosotros venimos de ellos, lo cual es totalmente falso. La iglesia católica se fundó en el siglo I, antes que los veterocatólicos. Y también siempre ha tenido, mayormente ha tenido su sede en Roma, como lo dijo San Agustín. San Agustín dijo: ¿qué te ha hecho la cátedra de la iglesia romana en la que se sentó Pedro, en la que hoy se sienta Anastasio? Entonces, nosotros no venimos de los veterocatólicos, los veterocatólicos vienen de nosotros. Mariano, ¿qué respondes a la bien. pregunta? Eh, la respuesta corta es el ego humano. El ego humano, el querer imponer la propia cosmovisión al texto bíblico es lo que lleva a distintas interpretaciones de la verdad. Ahora bien, por ahí Manuel habló de la iglesia de Roma y dijo que, bueno, Pedro se sentó en la iglesia, todo lo que dijo. Yo le recuerdo a Manuel que los primeros 3 siglos de la iglesia, los cristianos eran perseguidos, torturados y asesinados por Roma. A Pedro le volaron la cabeza, a Pablo, digo, lo degollaron, a Pedro lo crucificaron boca abajo, a otros mártires lo apedrearon, lo desollaron vivos. Entonces, es imposible que la iglesia romana haya nacido en el siglo I. En todo caso, nació en el siglo III, cuando Constantino legalizó, por así decirlo, el cristianismo. Aún así, tienen grandes cismas durante toda la historia, que demuestra que aún entre ellos no existió siempre esa unidad que falsamente alegan. Después los católicos suelen citar a San Cipriano fuera de la Iglesia No de Salvación, pero bueno, esto hace referencia a la Iglesia Cristiana Universal y no a la Iglesia Romana, y esto es fácil de explicar. Cuando Cipriano em, dice estas palabras, lo hace incluyendo a los cristianos griegos en su tiempo, y no solamente a los cristianos en Roma que estaban siendo perseguidos, y que después, bueno, cuando se legalizó el cristianismo en Roma, por medio de Constantino, eso terminó. Después, en base o respecto a por qué hay divisiones del luteranismo, sí, hay un teólogo que dijo una vez: el luteranismo es la misma iglesia católica, solo que por la senda correcta. En cierto modo, yo coincido con eso. El luteranismo y todas las iglesias em, tradicionales son la iglesia católica en su senda correcta. ¿Por qué? Porque enseñan la fe apostólica católica de los apóstoles, edifícanse sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles. Ahora, la que se desvió fue Roma, la que inventó doctrina fuera de lo que edificaron los apóstoles y los profetas fue Roma, cuando en el siglo XIII metió filosofía aristotélica en la explicación de la Santa Cena, cuando metió celibato en el siglo XI por medio del Segundo Concilio Letrán, fue añadiendo nuevas doctrinas, o esta misma del primado de Pedro, que es una doctrina muy tardía, lo cual lo fue separando del fundamento de los profetas y los apóstoles. Hoy dijo algo curioso, Emanuel, y dijo, hoy la Iglesia Católica cree esto. Entonces, el que se aparta de lo que la Iglesia Católica cree hoy es pecado. Pero ojo, la Iglesia Católica hace 200 años podía enseñar otra cosa, o hace 500 años podía enseñar otra cosa, o la Iglesia Romana en los primeros 3 siglos de Iglesia perseguía y mataba a los cristianos. Entonces, eh, si tu fe se va amoldando respecto a los tiempos que corren, y tu doctrina se va modificando según el nuevo papa con su infalibilidad o las nuevas doctrinas, no sos muy distinto a los evangélicos, que cuando llega un nuevo pastor cambian su doctrina. Ahora bien,
El luterano sigue enseñando lo mismo que enseñaba hace 500 años y lo mismo que los apóstoles enseñaban hace 2000 años. En ese sentido, permanecemos fieles al fundamento de los profetas y de los apóstoles propiamente dicho. De nuevo, yo lo que dije al principio del debate, yo hablo por mí, no hablo por todos los protestantes. Ahora sí, Zwinglio apareció y dijo, no, la Santa Cena es un solo símbolo, y Calvino le siguió, y, y después apareció Russell y apareció, bueno, que se haga cargo cada quien de su propia doctrina. Yo solo me puedo hacer cargo de lo que yo creo, enseño y confieso, y eso se encuentra en la Escritura y en los credos ecuménicos de la Iglesia, atanasiano, niceno, eh, y la doctrina que la Iglesia enseñó en sus primeros siglos hasta el día de hoy. Yo no puedo responder por lo que creen otros. Perdón que me extendí demasiado. Gracias, Mariano, no hay problema. Hay dos preguntas más para Mariano, para el luterano, y, y hay una pregunta más para el católico. Te leo las dos preguntas. Una pregunta, Mariano. Sí, K.J. K.J. vuelve a preguntar. ¿Cómo un fundamento infalible puede generar decenas de miles de sectas y denominaciones que aparecen y desaparecen constantemente, mientras la Iglesia Católica, fundamentada en Pedro, sigue vigente? bueno, eso lo respondí recién. Que se haga cargo cada quien de lo que enseña. Yo enseño lo mismo, creo, enseño y confieso lo mismo que enseñaron los apóstoles desde el siglo I, que enseñó la Iglesia durante más de 2000 años y que sigue enseñando hoy. Ahora, si hay sectas que aparecen y desaparecen, es cuestión de ellos. Lo mismo que había dicho recién, mi fe permanece igual que lo que enseñaron los padres de la Iglesia, lo que enseñaron los apóstoles y lo que enseñó Lutero, que es una sola cosa. Ahora bien, el católico fue añadiendo y quitando doctrina conforme le iba conveniendo y conforme sus nuevos concilios lo iban determinando. Entonces, eso de que permanece igual desde el siglo I hasta ahora es una mentira. Por ejemplo, un solo ejemplo, los primeros 10 siglos de la Iglesia no había celibato obligatorio, año 1100 y pico, segundo concilio Letrán, se instauró el celibato obligatorio por medio de un concilio promocionado por el Papa, infalible supuestamente, se persiguió y se separó a los ministros de la palabra de Dios que tenían esposas, se los arrancó de sus familias por medio de una doctrina que había aparecido mucho tiempo después de Cristo y de los apóstoles. Entonces los que se están o los que se estuvieron separando del fundamento que es Cristo y el único fundamento, no son solo las sectas modernas que sí se separaron del fundamento, sino también los romanos, que muchas veces, por excusa de sus concilios y de sus padres supuestamente infalibles, se separaron del fundamento que es Cristo y de su doctrina. Gracias, Mariano. Te leo la otra pregunta que la hace Humberto López. Humberto López pregunta, ¿por qué si estás reconociendo la facultad de atar y desatar y el valor de la autoridad para todos los apóstoles, por qué se justifica la ruptura de la Iglesia por una figura cuando esta autoridad se ha transmitido en conjunto por sucesión? Es falso, yo no sostengo la ruptura de la iglesia por una figura, sino por el pecado mortal que estaba cometiendo la iglesia de Roma. Estaban vendiendo papeles que simbolizaban la salvación, es decir, las indulgencias, con lo cual estaban condenando incontables almas. Le decían, comprás esta indulgencia para alimentar el crecimiento de la Plaza San Pedro, de la Basílica de San Pedro, y con esto vas al cielo. Incluso el enfermo, porque lo voy a decir con esa palabra de Johann Tetzel, llegó a decir que con una indulgencia, quien la compraba podría inclusive salvar su alma del infierno de haber abusado sexualmente de la Virgen María. Es fuertísimo. En ese contexto, el doctor Martín Lutero escribió, siendo parte de la Iglesia romana, le escribió las 95 tesis dirigidas al Papa en latín, y el Papa aceptó la mitad y la otra mitad la rechazó diciendo que Lutero era un borracho alemán y proscribiendo y persiguiendo y excomulgando a Lutero. En lugar de hacer un concilio, como está acostumbrado la Iglesia católica a hacer concilios para modificar la doctrina, a hacer un concilio y solucionar ese pecado mortal que se estaba cometiendo con el sacrilegio de las ventas de urgencias, con esa cosa, ese bodrio, en lugar de hacer eso, el Papa, bueno, necesitaba mantener su papado y el crecimiento de la obra que estaba construyendo majestuosa de la Plaza de la Basílica de San Pedro, por cuestiones económicas, rechazó el postulado de un simple monje, de alguien que pertenecía a la iglesia y que admiraba al Papa como el Santo Padre puesto por la iglesia. Lo rechazó
y generó la división excomulgando a quienes en ese momento, y me incluyo, creían, enseñaban y confesaban lo mismo que la iglesia de los primeros siglos, es decir, que la salvación es por fe y no por comprar un papel que te dice que sos salvo. Em, Creo que con eso redundaría. No, respondiendo a la pregunta, no es que justifico la ruptura por medio de una figura, sino que fue la misma Iglesia Católica Romana quien rompió con el resto del cristianismo al cometer ese pecado aberrante de vender la salvación por medio de un papel. Gracias, Mariano. Ahora, K.J. le hace una pregunta a ambos, a los dos. Mariano, vas a empezar respondiendo vos y después Emanuel. Y dice Perdón, así, quedan muchas preguntas. no, solo esta. Bien, y ahí cerramos, porque si no se hace tarde. Sí, sí, vamos a ver si alguien quiere hacer otra pregunta, aproveche. Vamos a estar más o menos 10, 15 minutos más, o bueno, un poquito menos, dependiendo de lo que puedan. ¿Consideran que hay salvación en el catolicismo o luteranismo? ¿Por qué? ¿Por qué querríamos alcanzar al contrario en caso positivo? Mariano, Es una pregunta buenísima y creo que es excelente para cerrar y me gustaría cerrar con esa pregunta. Yo creo que hay salvación dentro de la Iglesia de Cristo, dentro de la Iglesia que confiesa a Cristo como Salvador. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dice la Escritura. Por tanto, yo abrazo al católico, no tengo repulsión al católico. Sí al medioevo del catolicismo, porque fue bastante grotesco, pero el catolicismo actual yo lo abrazo y entiendo que mientras que un católico crea que Jesucristo murió por sus pecados, va a ir al cielo. No ahora o alguien que rechaza a Cristo como un musulmán o como un testigo de Jehová, pero yo el católico lo abrazo y no lo quiero convencer. No me interesa decirle al católico, vos fuera de mi iglesia te vas a condenar como ellos sí hacen con nosotros, porque ellos creen lo mismo que yo, que Jesucristo murió por sus pecados y por lo tanto hay salvación para ellos y para mí, y para Efraín, sea de la denominación que sea, y para cada uno de los que está presente, que creo que es de la iglesia cristiana y que cree que Cristo murió por sus pecados. Repito, el que creyere y fuere bautizado será salvo, Marcos 16:16. No hay manera de negarle la salvación a alguien solo por no pertenecer a tu sede, ya sea en Roma o ya sea en Alemania o ya sea en Argentina. Me parece un absurdo y algo que va en contra del Evangelio. Yo terminé con eso, no estoy escuchándole a Emanuel. Ok, bueno, esperamos a que Fran vuelva a entrar o ya puedo responder. Responde y cerramos, así no lo Ok. esperamos y si entra, continúa, y si no, cerramos nosotros. De acuerdo al catolicismo romano, la pregunta es, ¿consideran que hay salvación en el catolicismo y el luteranismo? ¿Por qué? Okay. Esa pregunta es muy compleja. Eh, en una respuesta rápida y sin explicar, nada más en la Iglesia Católica hay salvación, de acuerdo al Extra Ecclesiam nulla salus. Pero también puede haber salvación en otras sectas como el luteranismo, pero es algo muy complejo. Por ejemplo, si la persona que está en el luteranismo aún no conoce el catolicismo, eh, muy probablemente la persona se pueda salvar. Y ahora, si la persona está en el luteranismo y sabe que dentro del luteranismo no enseñan la doctrina de Cristo, esa persona muy probablemente no se vaya a salvar. No estoy condenando a ninguno de los dos. Esa sería mi respuesta. Bien, no sé si va a entrar Efraín, pero bueno, por mi parte voy a cerrar agradeciendo a todos los presentes, los que estuvieron escuchando, los que estuvieron preguntando, tanto del lado católico como los que entraron por mi cuenta. Agradezco también a quien estuvo comentando alguna cosa medio fuerte. Yo, gracias a Dios, no puedo leer, no lo vi. Pero bueno, ya me voy a enterar de quién fue. Bueno, dejando eso de lado, muchas gracias a todos. Espero que haya servido para despejar dudas o por lo menos para dar testimonio de lo que yo creo, enseño y confieso, que lo que Emanuel cree, enseña y confiesa. Voy a
voy a estar cerrando por acá. Un abrazo grande a todos y por mi parte me despido. Muy bien, entonces yo para terminar, pues les agradezco a todos los que estuvieron escuchando la plática. También en especial al luterano que quiso tener esta charla para conocer más sobre mi doctrina y yo sobre su doctrina. Muchas gracias a todos los que unieron, a los protestantes y a los católicos. Ojalá tengamos más charlas sobre este tema para aclarar diferentes dudas, diferentes cosas, y también gracias a Franklin.